Muchísimas gracias por haber venido a adorar a nuestro Dios, a ese gran Dios, como dicen aquí, que Dios es bueno. Buenísimo. Y quiero dar las gracias primeramente al Ministerio de Misiones por haberme invitado a exponer esta corta reflexión, porque no es muy larga, y aunque se ven con algunos papelitos aquí, pero yo soy producto del Instituto Bíblico de la IPJQ. Yo cursé aquí en el instituto y tengo un bachillerato en teología. Por la gracia de Dios, 5 años estudié aquí. Ha pasado bastante tiempo y, si se puede decir, yo como que me medio descuidé de la predicación y me alejé un poco, pero ya estamos regresando de vuelta. Amén. Y soy también producto del ministerio que había aquí, que se llamaba Puerta a la Vida, que espero que en un día se pueda volver a abrir otra vez para ayudar a esos muchachos de las calles, ya que el Señor me rescató a mí de las calles, del alcohol, del pecado, del mundo. Por muchos años, desde la edad como desde los 19 años, yo llegué aquí a los 18 años a este país, y como desde la edad de los 19 como hasta los 35, 37, yo estuve, si se puede decir, perdido en el mundo. Llevaba una vida rápida, acelerada, y yo sé lo que hay allá afuera. Entonces, Dios me rescató a mí, no para que esté sentado en un banco, y lo que Dios me ha dado, yo tengo que darlo para adelante. Casualmente, el tema de este día tiene que ver con eso, de dar de lo que Dios nos da. Pero sin más preámbulo, quiero invitarlo a que vayamos a las Santas Escrituras, al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, comenzando con el versículo 13 al versículo 21. Esta pequeña prédica yo la extraje de los diferentes evangelios, ya que aquellos que conocen de que el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero especialmente los primeros 3 se le llaman los evangelios sinópticos, y el libro de Juan también, que es otro evangelio. Entonces, en muchas de las parábolas, en muchas de las historias de los relatos en las Escrituras, la podemos encontrar en estos diferentes evangelios, y cada uno de estos evangelios agrega ciertos detalles. O sea que cuando leemos los 4, podemos ver un cuadro completo de la historia que estamos leyendo. Y sin más preámbulo, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta forma, perdón, déjame ponerme la gafa que estoy un poquito medio ya en la edad. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y como título a este sermón yo le puse, nada debe de desperdiciarse. Quiero que me acompañen a orar, cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor, de exponer tu palabra a tu pueblo. Y como dicen, yo no soy nadie, Señor, si no fuera porque tú estás en mi vida. Porque tú me permitiste, oh Dios, poder entender de que yo estaba perdido y que necesitaba un Salvador. Padre, y ahora yo te pido que tú me unjas con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame a exponer esta tu palabra con sabiduría, con poder y con unción, para que tu nombre, Señor, sea glorificado en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.
Como título, como dije anteriormente, yo le iba a poner darle de comer, pero esta idea que dice nada debe desperdiciarse fue en realidad lo que me tocó más para ponerle como título a este sermón. Y mientras yo estaba estudiando las Escrituras, antes de eso, mi hermano Jesús Durán me había dicho que si yo quería predicar en el día de hoy, yo en realidad no tenía ni idea de lo que yo iba a decir, ni de lo que iba a predicar. Y yo oré y le dije, Señor, ayúdame, porque yo no quiero hablar lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar algo que alguna persona que esté ese día allí necesite escuchar y que sea de bendición tanto para mí como para el pueblo de Dios. Y entonces ahí fue cuando, leyendo las Escrituras aquí en Mateo, fue exactamente en Juan, pero en el libro de Mateo se me hizo más fácil como sacar el bosquejo del libro de Mateo. Así que aquí vemos como Jesús se va al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, como dice la Biblia. Cristo se había retirado con sus discípulos a un lugar aislado, pero estos raros momentos de quietud, como ya sabemos que el maestro siempre estaba ocupado, pero de vez en cuando él buscaba un momento donde se retiraba con sus discípulos o a veces solo a orar. Dice que estos momentos raros de quietud no tardaron en verse interrumpidos. Tan pronto como la multitud echó de menos a Jesús, comenzaron a preguntarse, ¿dónde está? ¿Dónde estará? Había entre ellos algunos que habían visto la dirección que tomara Cristo con sus discípulos cuando ellos se fueron a retirarse. Y dice que muchos lo siguieron por tierra y otros también lo siguieron por barcos. Y antes de que el Señor llegara a la otra ribera de este lago, ya había una gran multitud esperando a nuestro Señor. También la Pascua, que se celebraba en Jerusalén, se estaba acercando y se iba a celebrar. Antes de que Cristo llegase al otro lado de este lago, dice que esta gran multitud lo estaba esperando, pero él desembarcó sin ser notado y pasó un corto tiempo aislado con sus discípulos, en forma como de retiro. Y lo primero que podemos ver en este relato es la compasión de Jesús. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 34. Como dije, voy a estar brincando en los diferentes evangelios. Y allí dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Aunque Jesús fue privado de su descanso, no manifestó impaciencia, como muchos de nosotros hacemos a veces, que estamos descansando o que estamos buscando a Dios y de repente nos llega una llamada, nos impacientamos, nos enojamos. Pero aquí dice que Jesús, aunque fue privado de ese descanso en ese momento, dice, no manifestó impaciencia y vio que una necesidad mayor requería su atención, que era aquello que Jesús vio, que la gente estaba como ovejas sin pastor. Y dice que mientras contemplaba a la gente que iba y venía, dicen las Escrituras que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús abandonó su retiro con sus discípulos y busca un lugar donde atender a las gentes. Nos dice que comenzó a enseñarles acerca del reino de Dios. Me imagino que a enseñarles de las diferentes parábolas, de las diferentes doctrinas. Y dice que también comenzó a sanarlos de sus diferentes enfermedades. El poder sanador y las palabras que salían del Salvador en aquellos momentos eran como bálsamo de Galaad, como dice la Biblia. Impartían alegría y su vida y vida a los moribundos. Impartía comodidad y salud a los que sufrían. Jesús es el Dios del confort. Jesús es el Dios de la salud. Jesús es el Dios que quita toda enfermedad. Parece ser que la gente no se percataba del tiempo que pasaba y de cuánto tiempo hacía que no comían ningún tipo de comida. Jesús había trabajado todo el día sin comer y sin descansar, a lo mejor ya pálido por el cansancio y por el hambre. Y nos imaginamos que los discípulos le rogaban a nuestro Señor que parase ya de trabajar. Así también muchos que aman las almas de los perdidos y que aman el ministerio, a veces van a perder la noción del tiempo, también porque están trabajando ocupados y a lo mejor van a tener que alguien les deje saber a ellos que también tienen que parar y descansar.
perdón. Los discípulos se acercan finalmente a Cristo, insistiendo que para el mismo beneficio de la multitud había que despedirlo. O sea, ellos le dicen al Señor, Señor, tenemos que despedir a esta gente porque esta gente no ha comido. Y esto lo podemos leer en Mateo 14:15, donde dice, cuando anochecía. En el otro evangelio dice, cuando ya era avanzada la hora. En otro de los evangelios dice, cuando el día comenzaba a declinar, que es lo mismo todo. O sea, cuando ya el sol estaba cayendo y el día estaba terminando. Dice que sus discípulos le dicen, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces a esto Jesús le contesta y le dice, dale vosotros de comer. Y a este punto yo le llamé la encomienda de Jesús. Cuando Jesús le dice a ellos, dale vosotros de comer, muchos habían venido de lejos y no habían comido desde la mañana. En las aldeas y los pueblos de los alrededores, esta gente podían conseguir alimentos, pero Jesús le ordena a sus discípulos, dale vosotros de comer. Dice que entonces Jesús se vuelve a Felipe, y no este Felipe, no. Solamente lo estamos usando como ejemplo, no nada contra Felipe. Dice que Jesús se vuelve a Felipe y le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice en las Escrituras entonces que Andrés, el hermano de Pedro, le dice a Jesús que allí había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Pero a la misma vez Andrés dice, ¿pero qué es esto entre tanta gente? O sea, 2 pececitos y 5 panes, esto no es nada para esta multitud tan grande que hay aquí. Hermano, cuando nosotros probamos alguna fruta o probamos alimento, la probamos para ver si esta fruta está madura, si está dulce, si está buena, si está a tiempo, o si el alimento está bueno. Pues comparando esto a sí mismo también, Jesús nos va a probar a nosotros de tiempo en tiempo. Él va a permitir alguna situación en nuestra vida para ver si hemos madurado en la fe, para ver si hemos crecido en la confianza en Dios, o para ver si todavía nos falta por crecer espiritualmente. La palabra dice que si queremos comprobar si la doctrina de Cristo es veraz, debemos confiar en su palabra, ponerla por obra, entonces comprobaremos que su doctrina es verdadera. Jesús dijo, el que es de la verdad, oye mis palabras. O sea que si somos de la verdad, vamos a escuchar a Jesús. Nos imaginamos que Felipe miró el mar de cabezas de gente que había allí y pensó que sería imposible proveer alimento para satisfacer las necesidades de tanta gente y de esta gran multitud. Contestó Felipe que 200 denarios no alcanzarían para que cada persona tuviera un poco de aquellos alimentos. Entonces, bueno, de esto lo vamos a repetir. Andrés le dice a Jesús que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le ordena que lo traigan y lo que sigue a continuación es lo que yo le llamé la logística de Jesús. O sea, la logística es como cuando usted está haciendo una fiesta o un party, como decimos nosotros en inglés, y usted es el que prepara cuántas mesas van a haber, cuánta gente van a venir, qué cantidad de dinero se va a usar. Entonces, a este punto yo le llamé la logística de Jesús, porque dice que entonces mandó la gente a recostarse sobre la hierba y mandó que se recostasen por grupos a la gente. Y en Marcos 6:40 dice que los recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y dice que eran en número como de 5,000, solamente los varones, sin contar las mujeres y los niños. Jesús es el maestro de la logística. Jesús es el maestro del orden. A lo mejor Jesús recuesta a esta gente de esta manera para conservar el orden entre ellos y para que todos pudiesen ver lo que va a suceder ahora. Entonces, después de que Jesús organizó toda esta gente, dice que Jesús tomó los alimentos y alzando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos se lo dieron a la gente. Y comieron todos y todos se saciaron. Los alimentos fueron dados primero a los discípulos. La revelación será dada primero a los fieles, para que estos a su vez impartan las enseñanzas y el entendimiento de la palabra a otros. Dios dará primero el alimento a aquellos que pagan el precio, tanto en la oración como ayunando, como estudiando la palabra, para que después estos den a otro lo que Dios le ha dado a ellos.
Cristo nunca realizó un milagro que no fuera para suplir una verdadera necesidad. Cristo no hacía milagros para hacer un show off o para demostrar que él era el Hijo de Dios, ni nada de eso, sino que siempre Cristo hacía milagros para satisfacer una verdadera necesidad. Fue un menú humilde el que fue provisto a la multitud, o sea, panes y peces. Y dice que este menú era el que comían los pescadores que pescaban allí alrededor de aquel lago. Jesucristo pudo haberle dado a ellos un menú extravagante, otro tipo de comida más, vamos a decir, más cara o más codiciada por la gente. Pero muchas de las provisiones naturales que Dios ha hecho para nosotros han sido pervertidas. Pensamos que tenemos que tener alimentos extravagantes y que tenemos que tenerlo por mucho en nuestras mesas. Pero hay mucha gente alrededor del mundo que no tienen ni qué comer siquiera. Si los hombres fuésemos más sencillos en nuestras costumbres y viviésemos en armonía con las leyes de la naturaleza, habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. Por el egoísmo y la complacencia del gusto antinatural, o sea que a veces deseamos cosas que en realidad no necesitamos, se han producido pecados y se han producido miserias en el mundo, tanto por los excesos de un lado como por la carencia del otro. Jesús no atrae al ser humano hacia él tratando de satisfacer los deseos de lujo de esa persona. Para aquella vasta muchedumbre, cansada y hambrienta, después de un largo día, este sencillo menú fue una muestra del poder de Jesús, así como del cuidado tierno manifestado hacia ellos en esta necesidad común de la vida, que es el de los alimentos. El Salvador no ha prometido a quienes lo sigan los lujos de este mundo. Para los que sigan a Jesús, sus alimentos podrán ser escasos, o sea, puede ser que estemos en momentos de escasez. La suerte puede ser limitada estrechamente por la pobreza, pero Jesús ha empeñado su palabra, o sea, Él ha prometido de que nuestras necesidades serán suplidas. Y también Jesucristo ha prometido algo que es mucho mejor que los bienes mundanales, que es el permanente consuelo de su misma presencia en nuestra vida. Y a través de este milagro de los 5,000, Jesús reveló el poder que se ejerce constantemente a nuestro favor. Por ejemplo, en las provisiones de la agricultura y otros medios de provisiones, Dios obra un milagro cada día. Los hombres preparan el suelo, siembran la semilla, pero es la vida de Dios lo que hace germinar la simiente de esta semilla. Es la lluvia de Dios lo que hace germinar. Es el aire de Dios lo que hace germinar. Es el sol de Dios lo que hace producir. Es Dios quien alimenta a los billones de personas con las mieses de la tierra. Es por eso que cuando comemos nuestros alimentos debemos dar gracias a Dios. No para bendecirlos realmente, porque ya como dije aquí anteriormente, es la vida de Dios lo que hace producir. Nosotros simplemente sembramos, regamos, pero si el poder de Dios y la vida de Dios no está ahí, obedece, mi hermano, que no van a haber alimentos. Entonces le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Dice, los hombres están llamados a cooperar con Dios en el cuidado del grano y la preparación del pan, y por esto a veces perdemos de vista la intervención divina, que es el poder y es la vida de Dios, quien en realidad hará producir estos alimentos. Muchas veces no damos a Dios la gloria que se debe a su nombre. Atribuimos la obra de su poder a causas naturales o a instrumentos humanos. Glorifican al hombre en vez de a Dios. Pervertimos para usos egoístas los dones misericordiosos de Él, haciéndolos una maldición en vez de una bendición. Y dice que después que la multitud quedó alimentada, dice que sobró mucha comida. Pero el que dispone de todos los recursos del poder infinito dijo, recoger los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Y a este punto yo le llamé Jesús el gran administrador. A través de esta enseñanza podemos aprender una doble lección de que nada se debe de desperdiciar, tanto de lo material como de lo espiritual. No debemos desperdiciar nada que pueda beneficiar a un ser humano. A lo mejor de la comida que sobró, muchas de estas personas estarían pensando en sus vecinos, en sus familiares
y en muchos que habían quedado atrás en las casas. Probablemente desearon que otros participaran del pan que Cristo había bendecido. El contenido de esta canasta fue distribuido entre la muchedumbre y llevado por la región circundante. Así que aquellos que estuvieron en el festín debían llevar a otros el pan del cielo que Cristo le había impartido. Asimismo nosotros, cuando hayamos participado de algún festín espiritual, de algún servicio donde hubo una buena palabra, también debemos llevar a otros estas enseñanzas. Ninguna de las palabras que se hablan aquí, ni en ningún lugar donde Dios habla, deben de caer al suelo. Por eso Jesús dijo, nada se ha de perder. Debemos de llevar a otros las enseñanzas que se nos dan a nosotros, las enseñanzas que se nos imparten a nosotros, las verdades espirituales, también debemos de compartirlas con otros. Y en conclusión, queridos hermanos, cuando seamos puestos en estrecheces, debemos depender de Dios. No hemos de renunciar a la lucha desalentado, sino que en toda emergencia hemos de procurar la ayuda de aquel que tiene recursos infinitos a su disposición. Con frecuencia podremos estar rodeados de circunstancias penosas, pero debemos tener confianza en Dios. La orden de darle vosotros de comer es también para nosotros. Cristo nos ordenó por medio del profeta que partas tu pan con el hambriento, que saciemos el alma del afligido y que cubramos al desnudo. Pero Jesús también dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que mis hermanos y mis hermanas, debemos ser compasivos como Jesús lo fue con la multitud. Para muchos que son como ovejas sin pastor, nosotros podremos ser como sus pastores. A los que tienen hambre y a los que están cansados de este mundo, nosotros podemos darle a ellos también comida espiritual, pan del cielo, una palabra de consuelo y una palabra de esperanza. Debemos ser organizados y debemos de ser buenos administradores de todas las provisiones que Dios nos da. Así que, mi hermano, gracias por escucharme y hasta aquí esta palabra. Y si alguno quiere pasar al altar a orar, porque entiende de que no ha sido agradecido como debe de haber sido, entiende que tal vez no hemos dado a otros una palabra que se nos ha dado a nosotros y hemos guardado esa palabra y la hemos atesorado, pero ahí se ha quedado, cuando podíamos haberlo dado a otra persona también, para que otras personas sean alimentadas espiritualmente. Y cualquier sea su necesidad, si desea pasar, el altar está abierto para que los ancianos oren por nosotros. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.